yo sé que Dios tiene una palabra para todos en esta noche. Así que usted reciba, abra su entendimiento, abra sus oídos espirituales y aún expanda su visión en esta noche, que Dios tiene una palabra remanente para usted. Amén. Bien, vamos a comenzar. La lección 47 lleva por tema el poder de una iglesia sobrenatural. ¿Qué dice ahí? De una iglesia. No dice de una iglesia natural. No dice de una iglesia común y corriente, no dice tan solo ni de una iglesia, dice de una iglesia sobrenatural. Mateo 9, 20, 22. Una mujer enferma de flujo de sangre tocó el borde de su manto. Jesús, volviéndose, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿De qué fue salva la mujer? De flujo de sangre. Si nos percatamos un poco, ahí dice esto: hija, tu fe, ¿qué le salvó a ella? Su fe. Flujo de sangre le salvó su fe. ¿Y qué dice ahí? No dice tu fe te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. En otras palabras, Jesús la libró de la muerte. El flujo de sangre, usted se imagina una mujer, no que le cae un chorrito de sangre, sino flujos de sangre que estaba a punto de morir, y Jesús la sanó, pero no porque oró por ella, sino simplemente por la fe que ella tenía y por haber tocado, ¿qué cosa? El borde del manto de Jesús. Ahora vamos a entender quién es la iglesia que tiene el poder sobrenatural de Dios. Por donde Jesús iba, demostraba el poder sobrenatural. El verso anterior dice que una mujer recibió sanidad simplemente creyendo y tocando el borde del manto de Jesús. Después de ascender al cielo, la iglesia en Hechos continuó la obra de Jesús. Hechos 19, 11, 12 nos dice y nos da la certeza, dice, que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, ¿qué cosa? Los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué pasaba con Pablo o qué pasaba con la gente que tocaba el delantal y los pañuelos de Pablo? No solamente eran sanados, sino también eran liberados. La característica de una iglesia que manifiesta el poder sobrenatural de Dios es ese, que todos los mentores, líderes, pastores, ancianos, lleguemos a ese nivel de que nos dejemos guiar y llenar por el poder del Espíritu Santo. Imagínese usted que alguien le toque su camisa, su polo, su zapato o aún las medias, y con eso, como está usted tan lleno del poder del Espíritu Santo, con simplemente haber tocado su ropa o algo o una vestidura suya, ese endemoniado quedó libre. Imagínense qué tanto poder Dios a nosotros nos autorizó. Esa es la manifestación o las marcas que una iglesia con poder sobrenatural tiene. Amén. Entonces dice, la gente recibía sanidad cuando eran tocados con un pedazo de tela que en algún momento había estado sobre el cuerpo de Pablo. Eso es sobrenatural. Hoy vamos a conocer la importancia de una iglesia sobrenatural en el ahora. Dice, ¿cuándo? Ahora. No habla del Nuevo Testamento, perdón, no habla del Antiguo Testamento, habla del ahora. Dile a tu hermano, ahora.
El poder sobrenatural en nuestra iglesia es ahora. En esta noche vamos a identificar una iglesia del poder sobrenatural. Y con los que nos están viendo, va a identificar en qué lugar está la iglesia que Dios a usted le ha confiado. Porque nosotros tenemos que ser la iglesia que marca, que manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Nosotros no somos la iglesia de la esquina, no somos la iglesia que imita a la iglesia católica, no somos la iglesia que pelea con la iglesia adventista u otras religiones. Nosotros somos la iglesia que manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Y para eso hemos sido llamados. Y en esta noche, si usted ve que eso no le identifica, en esta noche, a partir de esta noche, usted y su iglesia va a recibir un cambio y una transformación en su vida. Por eso es necesario que abramos nuestra visión, que abramos nuestro entendimiento y nuestros oídos para que Dios nos dé esa palabra rema, ese remanente que necesitamos escuchar. Amén. Amén. ¿Cuál es la condición de muchas iglesias hoy en día? Los programas de hombres han reemplazado la guía del Espíritu Santo. Algunas iglesias tienen increíbles y agradables programas que atraen a la gente. Y eso es bueno porque la escritura y el orden son necesarios. Lo triste es cuando la agenda de la iglesia excluye la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo. Los servicios se llevan a cabo sin la guía del Espíritu Santo. Algunas iglesias usan el entretenimiento para mantener una membresía alta. Pero esto no salva, no sana, no libera a los cautivos. La gente que entra en estas iglesias sale de la misma manera que llegaron. Tristes, vacíos y sin esperanza. La iglesia de hoy debe ser como la iglesia del libro de los Hechos. ¿Cómo dice ahí? Poderosa, sobrenatural, llena del Espíritu y guiada por el Espíritu. Amén. Guiada por el Espíritu. Hoy en día las iglesias, el programa de las iglesias ha sido reemplazado, reemplazaron al Espíritu Santo por programas poderosos de entretenimiento. Y créanme que esto no solamente es un tema que va a llevar a los predicadores. No es un tema que va solamente para los que dirigen los servicios. Es un tema que abarca a todos los que están sirviendo ese día en la iglesia, a todos los que son parte de la iglesia. Está la alabanza, está la intercesión, está el que dirige, está el que predica, está el que sirve. Hemos reemplazado un programa, una agenda estructurada por no dejarse guiar por el Espíritu Santo. Los ministros de alabanza nos regimos a una estructura y dejamos que el reino nuestro o el reino de Satanás guíe ese servicio, cuando quien debe guiar es el Espíritu Santo. Recuerdo que una vez el apóstol Benito le dijo: Señor, en Tingo María fue, Señor, ¿qué hago aquí en Tingo María? Dime qué enseño. Y Dios le dijo: pues enseña mi reino, establece mi reino en Tingo María. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos pastores que han establecido su reino, mas no el reino mío. Han establecido cualquier otro reino, pero no el reino mío. Yo no sé si usted en su iglesia o en nuestra iglesia queremos establecer
tu voluntad, tu reino o el reino de Satanás, o deseas establecer todo el reino del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, el reino con poder, el reino que realmente transforma, libera, cambia, el reino que la gente necesita conocer y que por eso asisten y vienen a una iglesia. Esa gente viene y se acude a una iglesia porque realmente necesitan conocer, necesitan tener una experiencia sobrenatural, necesitan salir sanados si se van enfermos, necesitan salir libres de todo pensamiento, libres de todo dolor, libres de toda tristeza, de todo enojo en ese servicio. Ellos quieren experimentar lo que no experimentaron en otras iglesias. Por eso es que es necesario que todos los que servimos, que todos los que nos congregamos, que todos los que hemos sido llamados en la iglesia, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y no por una agenda natural, porque el servicio es el poder sobrenatural de Dios. El servicio es donde se debe manifestar el poder sobrenatural de Dios. No es solamente para el que predica. No le des la carga solamente al apóstol, no le des la carga solamente al pastor, no le des la carga al que predica, al que lleva la palabra. Tú tienes la responsabilidad. La gente se sana, la gente se libera en medio de la alabanza, en medio de la adoración. La gente adora con la ofrenda. El que apertura en los servicios tiene que tener una palabra de rompimiento. Tiene que tener una palabra dejada guiar por el Espíritu Santo. Esa palabra que va a traspasar ese corazón de esa persona desde el momento que ingresa a esa iglesia. Desde el momento que ingresa al templo. El Espíritu Santo tiene una necesidad de manifestar el poder sobrenatural de Dios. Y somos nosotros quienes no permitimos que eso suceda. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que transformar nuestra iglesia de una iglesia de nuestro propio reino a una iglesia llena del poder sobrenatural de Dios, a una iglesia de los hechos, que la gente se sanaba y se liberaba con tan solo creer y tocar el borde del manto de Jesús, de Pablo, de usted. Amén. Amén. Otra de las características de una iglesia que no tiene el poder sobrenatural de Dios. El carisma ha reemplazado la demostración de poder. Muchos predicadores confían en sus talentos, en sus dones, elocuencias y carisma que les da el don de hablar persuasivamente con el fin de atraer a la gente a sus iglesias y evitar que se vayan. Los líderes aman más la gloria de Dios, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso está en Juan 12:43. No lo digo yo, lo dice Juan. Que los líderes aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero dice, ¿dónde está Dios y su poder? Ninguna de esas cualidades humanas tiene el poder de cambiar una vida o el corazón del pueblo. Solo el poder de Dios y su amor los puede cambiar. En Gálatas 1:9 nos advierte, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es un anatema? Anatema es aquella persona incrédula que no cree ni en el amor ni en la presencia de Dios. Es una persona anatema. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estemos atentos de aquellos que han reemplazado a Jesús con sus mensajes carismáticos. Pare la antena. Ponga mucha atención.
de aquellos que han decidido reemplazar el poder de Jesús por un mensaje carismático, por un mensaje donde tiene dice acá, donde su hablar es persuasivo, es una persona persuasiva, es una persona que endulce, es una persona que convence, convencida de lo que habla, es una persona que habla bien. Diferencias. Tenemos que aprender a diferenciar de las personas que tienen un mensaje motivacional de aquellas personas que realmente están predicando desde una posición de la cruz, desde una posición de poder sobrenatural. Amén. Amén. Otra de las características de una iglesia que no tiene el poder sobrenatural, las prédicas motivacionales han reemplazado el mensaje de la cruz. Los mensajes motivacionales son buenos y a menudo necesarios porque inspiran a la gente. Pero cuando Jesucristo no es el personaje central, carece del poder para cambiar corazones. Nuevamente nos repite aquí que un mensaje motivacional, que un mensaje carismático no va a cambiar el corazón de la gente, no va a cambiar, no va a transformar el alma, no va a sanar el alma de la gente. Por eso es que Dios dice, Dios usa más a aquella persona que no entiende o que no es profesional, como dices, él recoge de lo menospreciado, de lo vil. Muchas veces quien a nosotros nos inspira es gente que ha decidido obedecer a Dios, no aquella persona que tiene título tras título tras título, porque esas personas mucho razonan, mucho le preguntan, más le preguntan que le creen a Dios. Y lamentablemente piensan que nuestro carisma, como decía este hermanito, Joel, simpatía y carisma, con simpatía y carisma no vamos a sanar a la gente. Con simpatía y carisma no vamos a transformar, no vamos a traer el reino de los cielos a nuestra ciudad con simplemente un mensaje preparado sin el poder de Dios. No vamos a traer el reino de Dios, no vamos a traer el cielo a la tierra, ministros de alabanza, con simplemente una música movida, una música que te haga saltar, una música que se escuche bien. Nosotros ministramos el corazón de Dios cuando alabamos y adoramos. Los ministros de alabanza, ¿sabes quiénes son? Son aquellos que reemplazaron al ángel de luz. El ángel de luz era el ministro de Dios. Al haber pecado, al haber tenido malicia en su corazón, Dios lo botó del cielo a la tierra. ¿Y saben a quién escogió para que ministre su alabanza y su adoración? A los ministros de alabanza. Cuando alabe, cuando adore a Dios, su voz tiene que ministrar el corazón de Dios. Usted no se preocupe si la gente llora o no llora, si la gente se mueve o no se mueve. Usted preocúpese de ministrar y de alegrar el corazón de Dios cuando alaba, cuando adora. Porque ahí, cuando el corazón de Dios se goza, es alabado, es adorado, la manifestación con sanidades, milagros y liberación, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos la actitud de un corazón que está adorando y que está alabando en espíritu y en verdad. Las canciones, las músicas tienen que ser seleccionadas. Sí, está correcto. Las canciones tenemos que tener, dice aquí, tenemos que tener un orden en la iglesia. Es cierto.
Pero de nada nos va a servir si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. De nada nos va a servir si no predicamos la cruz, si no cantamos, si no adoramos la cruz de Jesús. Amén. Características de una iglesia sobrenatural. Punto número 1. Carácter. Sin temor predica el mensaje de salvación. Arrepenteos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia del poder que manifiesta el poder sobrenatural de Dios, una de las características, dice, es el carácter. ¿El carácter para qué, anciana? ¿Qué es el carácter? Dice aquí, sin temor a predicar el mensaje. Una iglesia con poder sobrenatural no carece de temor. ¿Qué es carácter? Es no tener temor, no es gritar a la gente. Es simplemente el no tener temor. Yo tengo carácter de predicar que te arrepientas porque el reino de los cielos se ha acercado. No tengo temor a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. No tengo temor a perdonar. No tengo temor a pedir perdón. No tengo temor a orar por aquel que está enfermo. Esa es la iglesia que tiene carácter. Amén. Amén. Otra característica, autoridad. Está empoderada para fluir en lo sobrenatural, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Estamos, en otras palabras, autorizados para hacer todo lo que dice en Lucas 4:18. Usted y yo estamos autorizados, hemos sido empoderados. Usted y yo podemos llegar a sanar a la gente aún con nuestras vestiduras. Usted y yo tenemos que ser la iglesia de los hechos, la iglesia de la hora. La iglesia de los últimos tiempos es aquella que se va a dejar guiar por el Espíritu Santo, la que va a vivir llena del Espíritu Santo. Amén. Punto número 3. Llena del Espíritu, es guiada por el Espíritu para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. Solo el Espíritu Santo nos puede acercar a Dios, llevarnos a la salvación, mostrándonos a Jesucristo y bendecirnos con la unción para seguir a Jesús y obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la característica de la iglesia con el poder sobrenatural de Dios? Va a ser la iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice abajo? No con sabiduría de palabras, dice 1 Corintios. No de la forma como hables. Si tú eres un hijo, una hija, una iglesia, dejándose guiar por el Espíritu Santo, vas a ver la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Y no solamente en la iglesia, porque esa atmósfera la cargas y la llevas a casa de paz, la llevas a la casa de oración, la llevas a las enseñanzas de discipulado, la llevamos a los ensayos de alabanza y adoración. La iglesia que carga, la iglesia que está marcada por el poder sobrenatural de Dios, camina en esa atmósfera. Porque el Espíritu Santo dice, yo estaré contigo hasta el fin de tus días. Amén. Y último punto, su mensaje es la cruz, la muerte, la resurrección y segunda venida de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Juan 11:25. El mensaje de la iglesia sobrenatural es guiado por el Espíritu Santo. Tiene poder para transformar y cambiar los corazones y mentes de la gente, suplir las necesidades imposibles del pueblo e intervenir en la vida de las personas, manifestando sus milagros, señales y prodigios. Y termina diciendo: una iglesia sobrenatural vive en el amor, gracia, misericordia, perdón y favor de Dios. Estas son las características de una iglesia sobrenatural. Les cuento algo. Me estaban comentando de una casa de paz, donde hay una persona que está totalmente endemoniada. Y dice que el papá de esa persona, porque es un joven, el papá de esa persona ya no quiere recibir a nadie más para que ore por su hijo, porque dice que todo el que se va y que termina orando, termina corriendo. Sale huyendo, sale asustado de ese lugar, porque porque el hijo se ríe de ellos, les pega a ellos, y ellos salen huyendo por temor. Y dice el papá: ya han venido todas las religiones y ninguno ha podido hacer nada por mi hijo. Nadie ha podido ayudar a mi hijo, nadie. Y cuando se fueron estos líderes a decirle y a orar por esta persona, es más, ya ni les quiero recibir porque no va a pasar nada. O sea, el papá está tan creído de que la religión no puede hacer nada por su hijo. Y tiene toda la razón. La religión no hace nada ni causa nada. ¿Quién entra a tallar ahí? La iglesia sobrenatural manifestando el poder de Dios. O sea, usted y yo. Este viernes van a ir a orar por ese endemoniado, por esa persona, con esos demonios. Y gracias a Dios que los líderes que fueron le dijeron al papá de esta persona: denos una oportunidad de poder orar por su hijo. Y después de nosotros, si después que nosotros oramos, usted ve que no pasa nada, entonces ya no reciba a nadie más. Pero a nosotros, denos la oportunidad de orar por su hijo, porque nosotros estamos convencidos de que su hijo va a ser libre. Amén. Amén. Ese tipo de personas, como Pablo, con esa actitud, no importa si no eres llamado anciano, si no eres, es más, ni siquiera fueron los líderes, fueron los sublíderes de Casa de Paz quienes dijeron eso. Tenemos que tener ese atrevimiento. No importa quién tú eres, a ti te identifica y a mí me identifica que nosotros somos una iglesia que hemos creído en el poder sobrenatural de Dios. No somos una religión, somos los que manifestamos el poder sobrenatural de Dios. Sea la alabanza, sea el líder, sea el sublíder, sea el anciano, sea el nuevo convertido, hasta un nuevo convertido ora por un enfermo. En esta iglesia todos estamos autorizados y hemos sido empoderados para manifestar el poder sobrenatural de Dios. Amén. Y créame, usted y yo lo vamos a ver. La gente va a ser libre con tan solo tocar el borde de nuestra ropa. La gente va a ser libre con tan solo escuchar y entrar a la iglesia. Yo estoy convencida de lo que nosotros, este ministerio apostólico, Reino de Dios, este país va a hablar de este ministerio. Este país va a hablar de este ministerio. No por lo que escucha, sino por lo que ve. Amén. Y nosotros somos parte de eso. Amén. Cierra sus ojos.
Y vamos a orar allí como está, sentadito. Quiero que cierre sus ojos. Y nos vamos a comprometer con Dios. Nos vamos a comprometer a ser esa iglesia que manifiesta el poder sobrenatural de Dios. A ser esa iglesia con esas características de autoridad, de carácter, llena, guiada por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, convencidos, amado Dios, de lo que tú nos has dado, Padre Celestial, convencidos del poder y de la marca que tú nos has hecho a nosotros, Señor. Amado Dios, no venimos, Padre Celestial, como nombre propio, venimos, Señor, como hijos tuyos, venimos, Señor, como ministerio, Padre Celestial, delante de ti, amado Dios, sabiendo, amado Padre, que nuestra marca, Señor Jesús, es manifestar el poder sobrenatural de Dios. No somos una religión, no somos religiosos, somos hijos llamados tuyos, Padre Celestial. Somos hijos marcados tuyos, así como lo fue Pablo, Señor Jesús. Así nosotros hemos sido marcados por ti. Somos autorizados y empoderados por ti, amado Dios. Y por esa razón, Señor Jesús, porque en esta noche tú nos enseñaste cuánto poder tiene la iglesia del poder sobrenatural, cuánto poder tiene la iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo, cuánto poder tiene el Hijo que se deja guiar por el Espíritu Santo. En esta noche nos comprometemos, Señor, a dejar una agenda natural, Padre Celestial, a no estructurarnos, Señor, a una agenda natural y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No solamente, Señor, el predicador puede hacerlo, no solamente le vamos a dar la carga al que predica, sino también nos ponemos, Señor, un compromiso, Padre, la alabanza, los que servimos, los que intercedemos, los que dirigimos, Señor Jesús, comenzaremos a manifestar el poder sobrenatural de Dios desde que inicia el servicio hasta que termine el servicio, Padre. El poder sobrenatural de Dios será manifestado a partir de ahora, Padre Celestial. Yo declaro, Señor, yo declaro que en cada una de las iglesias que están bajo esta cobertura del ministerio apostólico Reino de Dios, va a ser transformada, Señor, los servicios. Va a haber un nuevo refrescar en los servicios. Los servicios serán sobrenaturales. Los servicios se verán el poder sobrenatural de Dios. El cielo está aquí en la tierra, Padre Celestial. El cielo, Señor, se va a manifestar aquí en la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, y activo, Padre Celestial, activo a toda iglesia que estaba muerta, a toda iglesia que estaba en una religiosidad. Activo, Padre Celestial, a los ministros de alabanza de todas las iglesias. Activo a los que lideran, Señor. Activo, Padre Celestial, aún a los líderes, a los pastores, Señor. Son activados en esta noche, Padre Celestial. Y declaramos, Señor, que hay un poder sobrenatural que va a invadir cada servicio, cada domingo. Y cada domingo, Señor, habrá gente sanada, habrá gente liberada, habrá salvación de almas, habrá sanidad en el corazón, habrá sanidad en el alma, Padre, en el nombre de Jesús. Cosas sobrenaturales como las que pasó en la iglesia de Hechos, así comenzarán a suceder, Señor, en los servicios, Padre, de este ministerio, Señor, en todas partes de este país, Señor. Activamos lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre Celestial. Y no hay palabra con autoridad si no manifestamos lo que predicamos, Señor. Padre Celestial,
Todos los que están con dolencia, aún los que nos ven por el internet, aún las iglesias que nos ven, todos los que están con dolencia, con enfermedad, ponga su mano donde le duele, ponga su mano donde está la enfermedad. En esta noche usted va a experimentar el poder sobrenatural de Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, enviamos la palabra, Padre, a donde quiera que tus hijos estén, Señor. Y todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad, Señor, que ha atado, Padre Celestial, a la iglesia, toda enfermedad, Señor, que ha esclavizado a la iglesia o que ha esclavizado, Señor, a tus hijos, Padre Celestial, en esta hora, Padre, lo desarraigo y lo echo fuera de su cuerpo, lo echo fuera de su vida. Toda enfermedad, toda maldición de enfermedad, en el nombre de Jesús, yo lo echo fuera de su vida y lo declaro sano, lo declaro sano, lo declaro sano, lo declaro sana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús, porque tú ya hiciste el milagro en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.